Bien, continuamos con el desarrollo del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024. Como ya venía anunciando, tenemos la presencia del doctor Luciano López Flores. Invito al doctor Franklin Gutiérrez Merino, quien dará la bienvenida a nuestro siguiente expositor. Adelante, doctor. Muchas gracias, Génesis, con toda la concurrencia. Buenas noches, colegas jueces y trabajadores del Poder Judicial. Tenemos el día de hoy el honor de contar con el doctor Luciano López, que es por todos conocido. Sabemos de su trayectoria a nivel de litigios jurídicos, sabemos de los casos que él defiende, bueno, a través de los medios de comunicación, de su también labor en la investigación, en la docencia, y creo que es un lujo para la Corte del Cusco contar con un profesional de tan alta valía. Estimado doctor Luciano, bienvenido a la Corte del Cusco. Estamos muy próximos a celebrar el Día del Juez, y usted tal vez de su perspectiva como abogado que está en los litigios nos puede dar tal vez alguna visión muy importante. Le escuchamos no solamente desde el Cusco capital, también desde la Convención, desde Canchis, desde Sicuani, Chumbivilcas, Calca. Estamos aquí presentes para escucharlo y bueno, solamente agradecerle por su tiempo, habernos dedicado algún tiempo a su recargada agenda y nuevamente bienvenido. Le voy a dar la palabra a Génesis para que pueda leer la reseña correspondiente. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Luciano López Flores es abogado constitucionalista con 27 años de ejercicio profesional y 20 años de docencia universitaria, reconocido en el ranking de mejores abogados del Perú 2023, elaborado por Betts Lawyers, publicado en la edición del 12 de noviembre del 2022 en el diario Gestión, en las áreas de amparo, derecho administrativo y derecho público, candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma universidad, diploma de perfeccionamiento en el curso de alta formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales en la Universidad de Pisa, Italia, 2022, árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en Perú, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, distinguido con la condecoración Medalla Mariscal Eloy Ureta Montehermoso en el grado de comendador, profesor del curso de Justicia Constitucional y la maestría en Derecho Procesal de la PUC, miembro del Consejo Directivo del Instituto Prodemocracia, exmiembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, exprofesor de la Academia de la Magistratura, ex jefe de gabinete de la Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso de la República, del año 2011 al 2012, autor de Anatomía del Transfugismo y Cuestión de Desconfianza, y de más de 40 artículos publicados en revistas académicas nacionales y extranjeras, socio principal del estudio Luciano López Flores y Abogados. Adelante, doctor Luciano, bienvenido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Corte Superior del Cusco, al doctor Franklin Gutiérrez, a cada uno de ustedes, amigos y amigas, que tenemos la amabilidad de poder estar juntos, al menos en este espacio virtual. Ya, ojalá que en algún momento podamos coincidir allí en la hermosa ciudad del Cusco. Nuevamente les agradezco mucho la invitación. Yo con todo gusto poder compartir algunas inquietudes. La ponencia que he preparado para esta tarde tiene que ver con una visión crítica del Código Procesal Constitucional que hoy nos rige. Pero más que una visión crítica de un código, lo que voy al menos transmitirles a ustedes es una visión crítica que yo tengo en lo particular sobre la forma de entender el proceso constitucional en el Perú. Entonces yo voy a abordar básicamente los siguientes puntos en mi exposición. Y con todo gusto, entiendo luego con el formato tendremos algunas preguntas si es que alguien quisiera intervenir, con todo gusto. Voy a tratar estos 3 puntos. El primero lo he rotulado así: un nuevo Código Procesal Constitucional o un código con enmiendas. El segundo punto que voy a tratar es una mirada crítica al molde actual de los procesos constitucionales, con principal énfasis en los constitucionales de la libertad. Y finalmente voy a plantear como pregunta y voy a lanzar alguna respuesta de hecho y
por tanto también una propuesta mía, sobre si es que necesitamos una reforma verdadera de los procesos constitucionales en el Perú. Son 3 puntos que voy a tratar. Voy con el primero. ¿Un nuevo Código Procesal Constitucional o un código con enmiendas? A ver, miren, un profesor argentino, Sergio Díaz Ricci, dice él que la primera iniciativa en América Latina de crear un Código Procesal Constitucional surge en 1999, aunque era de ámbito provincial, porque fue en la provincia de Tucumán, en la Argentina. La idea, o la motivación de armar un código era superar la dispersión normativa que presenta el sistema argentino, es lo que señalaba en esa oportunidad Díaz Ricci. De ese punto de vista, podríamos decir que en el caso peruano, el primer Código Procesal Constitucional que tenemos nosotros es el del año 2004, ¿no? Es el primero en consolidarse como un cuerpo legislativo con ámbito nacional. Sin embargo, lo que sí quisiera mencionarles es de que nosotros aquí en el Perú no tenemos en realidad una tradición de justicia constitucional, por decirlo de alguna manera. Si uno hace un recuento de la historia constitucional en el Perú, nos vamos a poder dar cuenta de que en realidad teníamos un solo proceso, el habeas corpus. Tuvimos un modelo de habeas corpus ampliado con la Constitución del 33, y luego recién tenemos la idea de procesos constitucionales como tal, e incluso positivizados en la propia Constitución en 1979. Entonces, saquen ustedes la cuenta, desde la primera Constitución de 1823 hasta 1979, al menos incluso como reconocimiento, tenías un solo proceso, el habeas corpus. Un solo proceso. Hay un antecedente histórico muy interesante que lo ficha el extinto y querido profesor Carlos Ramos Núñez en su texto de varios tomos Historia del Derecho Civil Peruano, que él ficha un caso de 1920. Es una sentencia de la Corte Suprema en la cual hubo el primer intento de una revisión judicial a la americana, es decir, un control difuso, en un caso de habeas corpus, generado justamente en esta situación convulsa que tuvo el Perú con el autogolpe de Leguía. Nosotros, como sabemos, no teníamos un reconocimiento del control difuso, ni a nivel constitucional, ni siquiera en práctica. Así que este fue el primer intento muy pretoriano de la Corte Suprema peruana de crear el control difuso a la americana en el Perú, pero se quedó como simplemente ese antecedente sin una repetición jurisprudencial. Así que en realidad nosotros no tenemos una tradición de justicia constitucional, ni siquiera jurisprudencial. Entonces, si uno encuentra que el primer reconocimiento de justicia constitucional como tal, con una opción un tanto alambicada de articular dos modelos de control constitucional disímiles, ¿no? Este concentrado y este difuso, es con la Constitución de 1979, con la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y con el reconocimiento a nivel de constitucional de determinados procesos constitucionales de la libertad, el amparo, el habeas corpus, etc. Vuelvo a repetir que habeas corpus siempre tuvimos, ¿eh? Siempre tuvimos. Entonces, la legislación que aparece sobre los procesos constitucionales en el Perú en realidad es como desarrollo de la Constitución del 79. Era la famosa ley 23.506, sus leyes complementarias. Así que, como que dispersión, sinceramente, no teníamos. Por eso es que yo he querido empezar con esta cita de Díaz Ricci, que hace una revisión en América Latina de cómo así surge la idea de los códigos procesales constitucionales y encuentra este antecedente en la provincia de Tucumán, en Argentina, en 1999, pero como fruto de una dispersión. En el caso de nosotros no hay ninguna dispersión. Pero bueno, el Código Procesal Constitucional del 2004 es una iniciativa de un conjunto de profesores, ¿no?
de profesores de Derecho del Departamento de Derecho de la Universidad Católica de Lima, y que bueno, que tienen la fortuna, la grata fortuna de que terminó siendo una ley. Y ahora, en el 2021, tenemos un nuevo código, que yo sinceramente no creo que estemos hablando de un nuevo código. Yo creo que tenemos un código con enmiendas, porque si uno mira en realidad qué cosa es lo que ha pasado, las cifras no nos mienten. Les voy a pasar algunas cifras para los curiosos. El Código Procesal Constitucional que hoy nos rige, tal como lo dijo el Poder Ejecutivo, porque por si acaso las cifras no son mías, así que estoy citando un texto, que fue la observación que hizo el entonces encargado de la presidencia, el señor Francisco Sagasti, que ejerciendo las funciones de presidente de la República, observa el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Constitucional por una serie de cuestiones, y justamente en ese texto señala de que en realidad había una repetición de 100 artículos del Código Abrogado sin ninguna innovación, y que la modificación y la introducción de cambios había solamente en 15 artículos, y había una introducción de 25 innovaciones entre artículos, incisos o párrafos nuevos. Así que por eso es que yo al menos les doy mi opinión. Ese no es un código nuevo, es un código con enmiendas. Pero vamos al punto. Vamos al punto ahí. A ver. Este es un evento organizado por la Corte Superior del Cusco. Yo converso mucho con jueces de diversas zonas del país. La verdad que he encontrado muy pocos los que me hayan dicho que el código los ayuda. No me dejarán mentir que de cada 10 procesos de amparo, por lo menos 8 deben ser contra resolución judicial. Los que me estén escuchando de aquí de la Corte, más o menos saquen su línea. De por lo menos 10 amparos, 7 u 8 deben ser contra resolución judicial. Ya. El código genialmente ha establecido que la primera instancia sea una sala superior y la apelación va a la Corte Suprema. ¿Debe ser la Corte Suprema una instancia de apelación? ¿Es adecuado para un compromiso internacional que nosotros, como la mayoría de países democráticos del mundo, tenemos desde el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y concretamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que tenemos un derecho a un recurso sencillo, rápido y eficaz? ¿Realmente vamos a lograr el objetivo de que sea sencillo, rápido y eficaz, con que un recurso de amparo contra resolución judicial se inicie en primera instancia en una sala superior y luego termine en apelación en la Corte Suprema? ¿Cuánto tiempo demora? Porque más o menos el estándar es que, a ver, vamos a ver cómo está en el Cusco, ¿no? Pero en Lima, Trujillo, Arequipa, en Arequipa hay un solo juzgado constitucional. Uno solo. Qué valiente la jueza. Porque humanamente, ¿cómo haces para manejar la carga de procesos de amparo? Y las salas civiles que van a recibirlos en primera instancia, yo creo que hay un problema incluso en el que no lo han pensado de una lógica de política judicial, sinceramente. Porque creo que no solamente, fundamentalmente servir al ciudadano, porque además tenemos incluso un compromiso internacional, que sea rápido, sencillo y eficaz. Entonces, de ese punto de vista, ¿cómo diseñar algún tipo de proceso que logre ese tipo de objetivo? Yo solamente estoy mencionando un pequeño ejemplo de lo recurrente que sucede en los casos de amparo. De cada 10, por lo menos 8, 7 son contra resolución judicial. Y si uno ajusta el lente y lo mira más profundamente, uno se va a dar cuenta que el amparo contra resolución judicial en realidad es una impugnación extraordinaria. Me explico.
o no está funcionando prácticamente como si fuera una casación improcedendo. O sea, tenemos entonces una especie de proceso que sirve como casación improcedendo de algo que ya existe en el proceso ordinario. ¿Y eso debería haberle una sala superior? ¿Un juez de primera instancia? ¿O deberíamos pensar realmente en una impugnación individual y específica para controlar los problemas de debido proceso que ocurran en un proceso judicial y que permitan ser revisados? ¿Por qué debería ser un proceso de varias instancias? A mi juicio, mal diseñado, en que sea primera instancia una sala superior y en apelación una Corte Suprema. Insisto, solo por mencionar uno de las varias perlas que puede tener este modelo de proceso. Pero entonces yo creo que con esto puedo entrar al menos a un segundo punto, ¿no? Y el segundo punto que mencionaba, que iba a tratar con ustedes esta noche, es cuál podría ser la mirada crítica al molde actual de los procesos constitucionales. Yo aquí tengo una mirada, no sé si varios coincidan conmigo, o en todo caso los quiero lanzar a la reflexión crítica. Yo sinceramente pienso que los modelos de los procesos constitucionales, no solamente en el caso peruano, sino en América Latina, requieren de una urgente revisión. Si uno mira históricamente el origen del amparo, tanto mexicano como argentino, que son las principales fuentes de donde han bebido todos los ordenamientos procesales en América Latina, son en particular, vamos a ver que el caso del amparo mexicano, que es una creación que va de la mano con la propia génesis del Estado Federal Mexicano, vamos a ver que en realidad es un proceso muy novedoso, que incluso con la Constitución de Querétaro del 1917 pensó en un modelo que, si uno mira en ese momento en retrospectiva cómo estaba desarrollado el derecho procesal, va a ver que era bastante innovador, porque por ejemplo creó esta figura de la suspensión del acto reclamado, lo que hoy podríamos decir que era una medida autosatisfactiva. Y eso es un desarrollo que viene mucho después en el derecho procesal. Así que para pensarlo en 1917, realmente que fueron bastante innovadores. Porque claro, no habían otros instrumentos como para hacerle frente a las arbitrariedades del Estado. Y ese es el mérito que tiene el amparo mexicano. Y por su lado, el amparo argentino, que nace, sí, a diferencia del mexicano, que es una evolución constitucional, en el caso argentino más bien es una creación jurisprudencial. Y si uno mira los casos de Ángel Siri y el Samuel Cot, estamos hablando en 1957, 1958, vamos a ver que ocurre algo parecido a lo que mencioné hace un momento con la historia del proceso constitucional en el Perú. Y yo mencioné y dije, nosotros no hemos tenido procesos constitucionales como tales, sino hasta 1979. Antes tuvimos solo el habeas corpus. ¿Se acuerdan que mencioné eso? Bueno, ok. En la Argentina pasaba lo mismo. Solamente estaba el habeas corpus. Hasta ese momento, hasta 1957, la Corte Suprema Federal Argentina rechazaba todo habeas corpus en los que estuviesen solicitando la tutela de un derecho fundamental que no sea la libertad individual. Dicho más claro, había gente que por la urgencia trataba de proteger un derecho, voy a poner un ejemplo, un derecho a la propiedad, en el trámite de un habeas corpus. Hasta diciembre del 57, la Corte Suprema Federal Argentina decía, no, no hagas esto. Para eso tienes las vías ordinarias. Yo solamente reviso habeas corpus sobre libertad individual. Pero en diciembre del 57, con el caso Ángel Siri, la Corte cambia de criterio y ahí es donde nace el amparo, porque dice, a ver, no existe en este momento, les vuelvo a repetir, diciembre de 1957, no existe hasta este momento un instrumento rápido para la tutela de derechos fundamentales que no sean la libertad individual. Así que yo voy a acoger el trámite del habeas corpus para proteger otros derechos fundamentales. Ese es, como dirían los periodistas, la pepa que tiene el caso Siri, y que luego tiene mucho más forma unos meses después, en septiembre del 58, con el caso Samuel Cot.
La novedad con Samuel Cot es que la Corte Suprema Federal Argentina permitió la posibilidad de vulneraciones horizontales, es decir, entre particulares, algo que el amparo mexicano jamás pensó siempre en vulneraciones verticales del Estado hacia el particular. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque noten que la génesis del amparo, tanto el mexicano como el argentino, es porque no había desarrollo del derecho procesal. No había un suficiente desarrollo. Es decir, no había lo que hoy vemos en el derecho procesal como las tutelas diferenciadas, las satisfactivas, el desarrollo de las tutelas cautelares. Esos instrumentos no estaban desarrollados. Entonces lo que yo me pregunto es, y ahí viene, es por eso que le voy dando forma a este segundo punto de mi exposición sobre un molde crítico, o una visión crítica al molde, perdón, de la justicia constitucional en el Perú y en América Latina. Porque lo que creo es que los constitucionalistas no hemos estado mirando seriamente qué ha estado pasando en el desarrollo del derecho procesal. Y me atrevo a decir que románticamente nos hemos quedado insistiendo con un modelo de amparo, sobre todo nosotros tenemos mucha influencia del amparo argentino, con un modelo de amparo que respondía a las necesidades de un contexto histórico en el que, insisto, el derecho procesal aún no estaba lo suficientemente desarrollado. Entonces lo que yo me pregunto es, a ver, mis queridos amigos, por ejemplo, el amparo. El amparo peruano está diseñado en la Argentina, residual. Si tú tienes una vía igualmente satisfactoria, no vengas aquí, anda allá. Ok. Está el presidente Elgo Ríos, este fallo del año 2013 que establece las pautas para identificar cuándo hay una vía igualmente satisfactoria, y que cuando yo lo leo, sinceramente digo, este fallo realmente no es acorde con el mandato del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos de tener un recurso sencillo, rápido y eficaz. Porque si me vas a pedir que yo analice la estructura idónea, abro comillas porque el término no es mío, la estructura idónea del proceso ordinario versus el proceso constitucional, yo no sé si eso es sencillo. ¿Eh? Y el análisis de sencillez es un mandato convencional. Una tutela rápida para la protección de los derechos, de lo que nos exigen los convenios internacionales. ¿Correcto? Ya. ¿No será que entonces a lo mejor hay que pensar en un mejor desarrollo de la tutela cautelar? En la Argentina, por ejemplo, un jurista, Jorge Rojas, eh, tiene un artículo muy interesante que se llama Un nuevo molde para el amparo, porque ya hay hace varios años que hay una corriente en la Argentina, que pese a que ellos son la segunda corriente más influyente del amparo en América Latina, ellos plantean y dicen lo que justamente yo estoy mencionando, además lo cito, ¿no? A ellos, ¿no? De que en realidad debemos buscar un nuevo molde para el amparo, porque el derecho procesal ya se ha desarrollado un montón, y tenemos que ver entonces cómo podemos encontrar algunos instrumentos procesales, que llámalo amparo segunda temporada si quieres, pues, ¿no? Pero no me sigas usando románticamente tu Cadillac del año 64 en el siglo XXI, donde tienes tecnologías más desarrolladas, que van a contaminar menos, que consumen menos combustible. No sé si me entienden la analogía. O sea, lo que estoy diciendo es que hay que buscar nuevas herramientas procesales, porque insisto hasta el hartazgo, el derecho procesal ha tenido bastante desarrollo. Lo que creo es que lo que seguimos llamando románticamente amparo no ha venido conversando con ese desarrollo. Entonces, exigir la vía igualmente satisfactoria o decir que todo te lo amparizan, ya está bien, pero tenemos que pensar dos cosas. ¿Cómo conciliamos el interés y la necesidad de una justicia rápida del ciudadano y la tutela de derechos? ¿Y cómo hacemos que eso converse con una mejor administración de justicia? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer.
Porque si vamos a seguir insistiendo con los modelos románticos del amparo, entonces decimos, ya, ok, entonces el amparo contra resolución judicial que empiece en segunda instancia, en segunda voy a la Corte Suprema, entonces me desarmas todo hasta la arquitectura de la organización judicial. Pensar en una reforma es pensar íntegramente. Porque vuelvo a repetir, tenemos que equilibrar lo principal, que es satisfacer la necesidad de justicia del ciudadano, y ver cómo hacemos que la administración entonces responda a esa necesidad. Y no idear procesos porque Dios es grande. Porque de lo contrario, complico la administración de justicia y entonces no atiendo al ciudadano, me lleno yo más de trabajo y entonces genero una insatisfacción de todos. Porque yo creo que hoy en el Perú deberíamos ser más sinceros. No deberíamos llamarlo amparo, deberíamos llamarlo el desamparo. Porque no funciona. En Lima es terrible. 11 juzgados constitucionales, 3 salas constitucionales. Y no es posible darse abasto. Es muy complicado. ¿No será, insisto, que a lo mejor hay que desarrollar nuevas formas de entenderlo? Si a lo mejor miramos bien, y ahí entro al tercer punto, necesitamos una reforma verdadera de los procesos constitucionales de la libertad, sobre todo, y los constitucionales en el Perú. Yo creo que definitivamente sí, como consecuencia lógica de los dos primeros puntos que acabo de abordar. Porque, a ver, mis queridos amigos, yo planteo algo que cuando lo comento, muchos me critican y me dicen, no, ¿cómo va a ser? Todo lo demás. Así que yo lo suelto bajo mi libertad de expresión. Si nosotros tenemos un modelo dual de control, difuso y concentrado, si el modelo difuso de control se le llama, Schmitt lo llamó difuso, porque se supone que está difuminado, disperso, entre cualquier juez de cualquier especialidad y de cualquier rango, ¿no? Desde el juez de paz letrado de un determinado distrito hasta el juez de la Corte Suprema y sin duda el Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta que me hago es, ok, si hay un modelo difuso, ¿me puedes explicar entonces por qué el código pide especialidad constitucional? No, es que se necesita la especialidad, pero ¿por qué si es difuso? En un caso de familia, alguien no te puede plantear un problema de constitucionalidad y el juez de familia va a tener que estar obligado a mirarlo. ¿O es que los problemas de constitucionalidad son patrimonio exclusivo de un amparo, un habeas corpus? Si me responden lo segundo, yo sostengo muy respetuosamente que estarían rotundamente equivocados. Si tú tienes un modelo de control constitucional difuso, entonces significa que un juez laboral va a poder, si alguien le plantea o si él mismo se da cuenta que hay un problema de constitucionalidad con una norma que entra a tallar en el caso que tiene que decidir, pues está en toda la actitud y hasta en el deber de hacerlo. Un juez tributario, un juez contencioso, un juez civil, un juez penal, lo que fuera. No es patrimonio exclusivo de un amparo de habeas corpus, ¿eh? Eso no es así, ni siquiera positivamente hablando. Porque para los curiosos revisen el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y van a verificar lo que estoy diciendo. Entonces, si eso es así, ¿por qué entonces tengo que crear una especialidad? ¿Ah? Se supone que todos los jueces deberían tener al menos esa base de formación. Bueno, en realidad todos nosotros los abogados, ¿no? Deberíamos tener toda esa base de formación. Y claro, hay cosas mucho más complicadas, pero estamos respondiendo a situaciones de urgencia, porque hay otra cosa. No olvidemos que los procesos constitucionales de la libertad son tutelas de urgencia. Y la urgencia no lo determinan los derechos, sino los hechos. Por eso es que el proceso constitucional, por ejemplo, en el Perú, que ha optado como el argentino por la residualidad, es un proceso que es un juicio de apariencias, no de certezas, sino porque tiene limitación probatoria. ¿Acaso no te dice la ley procesal constitucional que no son con pruebas de actuación inmediata? ¿O usted puede ofrecer en un amparo una exhibición de documentos?
¿Usted puede ofrecer un testigo? ¿Usted puede ofrecer una pericia? ¿Un amparo? No, ¿no es cierto? Ya pues, es porque tiene una limitación probatoria. No es un juicio de cognición plena o completa, como dirían los procesalistas. Es un juicio de cognición sumaria. Quiere decir, más simple, para no leer complicado, es un juicio de probabilidades. Juicio de probabilidades. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Cuando un juez penal declara una prisión preventiva, ¿es con una probabilidad o es con una certeza? Diría la Corte Suprema con una sospecha fuerte, ¿no? Pero sospecha, no certeza. Cuando un juez penal decide una incautación, ¿lo hace con certeza o lo hace con un juicio de alta probabilidad? Y un juez civil cuando da una medida cautelar, ¿qué hace? Porque es apariencia del derecho, porque es cognición sumaria material, pues, dicho en castellano, juicio de alta probabilidad. ¿Y qué es lo que tiene que mirar el juez penal y el juez civil cuando el penal revisa una prisión preventiva o el civil revisa una medida cautelar? ¿En ambos no tienen que mirar la urgencia? En el caso del penal, en el riesgo de fuga, el peligrosismo procesal. En el caso del civil, el peligro en la demora. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque ahora reflexiones sobre el amparo. ¿Qué es lo que se supone que tienes que acreditar? La amenaza patente, ¿no es cierto? O la violación inminente y que no haya cesado, que no exista una irreparabilidad en el daño. Son tutelas de urgencia, pues por eso es que lo que yo digo es, ¿no será que a lo mejor tenemos que reflexionar en una discusión más grande, en una discusión que definitivamente llama a la academia, que indudablemente tiene que tener la participación de los jueces, de los operadores, los abogados? ¿En qué sentido? Creo que tenemos que pensar, repensar el molde del proceso constitucional porque hay que mirarlo desde cuáles han sido los avances en el derecho procesal sobre el particular. Porque a lo mejor deberíamos pensar en una auténtica tutela diferenciada. Ya el amparo no da para más. Esa es mi percepción. Porque si miramos más críticamente y ya de una manera un poco más aterrizada el código actual, les vuelvo a repetir, más complicaciones que satisfacciones. Por ejemplo, la admisión de todas las demandas. Porque todas las demandas de amparo entonces tienen que convocarse en audiencia. Pero humanamente, pues es medio complicado mirar audiencias todo el día. Yo lo reconozco como abogado que usa este servicio. Y los jueces, la verdad que yo ni me atrevo a culparlos porque los entiendo. Es, es realmente una situación complicada que requiere repensar. Y yo voy aterrizando porque acá me están escribiendo que hay varias preguntas. Yo con todo gusto poderlas absolver. Voy entrando ya a la última parte. Lo que yo propongo es que definitivamente tenemos que pensar en una reforma en serio de los procesos constitucionales. Debemos ser conscientes que en realidad nosotros somos un país de una muy reciente tradición de justicia constitucional. Digo reciente porque es de 40 años, o 44, porque es con la Constitución 79. Anteriormente había un habeas corpus, pero no había ni siquiera un desarrollo jurisprudencial. No le estoy diciendo que había un hipo rastreado por el profesor Carlos Ramos de 1920, un indicio de control difuso en el Perú, pero que se perdió. De ahí no hubo más tradición. Y si uno mira en la Constitución del 79, el Tribunal de Garantías Constitucionales funcionó con una jurisprudencia casi nada trascendente hasta el autogolpe del 5 de abril del 92. Y el Tribunal Constitucional de la Constitución del 93 funciona desde el año 2006. Perdón, 96. Pero recuerden que a los meses defenestraron a 3 de sus magistrados, así que funcionó con 4 hasta el 2001, que cae la dictadura fujimorista, se restaura el tribunal y funciona con 7, el tribunal de Aldo Orlandini, que con sus luces y sus sombras hasta la fecha ha producido jurisprudencia. Entonces, del 2001 a la fecha, estamos con 23 años de jurisprudencia, más o menos ahí, del Tribunal Constitucional versus un país de 200 años. Entonces, yo lo que creo es que hemos estado tomando muchas instituciones prestadas. Creo que necesitamos
pensarlo bien en serio. Vuelvo a repetir, esa es una tarea de la academia, es una tarea de los jueces, porque ellos son los operadores, los tienen que escuchar. Yo tengo la percepción que no han sido lo suficientemente escuchados en la reforma, entre comillas reforma, en realidad enmienda del Código del 2021. Y creo que definitivamente este debe ser un punto de inicio para comenzar a hablar más de estos temas. El proceso de amparo no funciona en el Perú, los procesos constitucionales no tutelan, son procesos que demoran mucho, son procesos que no son rápidos, los resultados no son de los más alentadores. Para los curiosos hay un informe defensorial que ya tiene 9 años, que es el informe defensorial 117, sobre un estudio cualitativo de la justicia constitucional en la Corte de Lima, que realmente nos dice que es una justicia que no tutela nada. Y la necesidad de justicia es cada vez más creciente, sobre todo en un país convulsionado como el nuestro. Entonces, espero no haber sido tan pesimista. Me despido con el optimismo de que tenemos que llamar seriamente a la reflexión, y repito, y esta es una tarea de la academia y de la judicatura, porque son ambos se tienen que articular para pensar en una reforma para lo que necesitamos en el Perú. No pensando románticamente con el amparo mexicano y el amparo argentino y armando ahí un bife con nachos. Tenemos que crear algo que realmente funcione, más adecuado a los tiempos actuales y bueno, en donde realmente tutele los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luciano, por su destacada participación. A continuación vamos a tener un espacio para las preguntas. Vemos que el doctor Esteban Freddy Achomatito ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, doctor. Bien, si no, continuamos con las preguntas que se han dejado en el chat. La doctora Eduarda Merma Puertas tiene una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que el amparo contra resoluciones judiciales pueda ser conocida por una entidad ajena al Poder Judicial? Es decir, buscar mayor neutralidad en la persona encargada de resolver este tipo de conflictos. Adelante, doctor. Su Doctor, su micrófono. micro. Ay, perdóname, ya. A ver, excelente pregunta. Mi respuesta va a ser un tanto técnica, pero voy a tratar de traducirla al español. A ver, procesalmente, el amparo contra resolución judicial está funcionando como una impugnación extraordinaria. Los procesalistas le llaman impugnaciones extraordinarias a las impugnaciones contra la cosa juzgada. Por eso es que, por ejemplo, en el derecho procesal a la impugnación, ejemplos de impugnaciones extraordinarias serían el famoso recurso de anulación penal, ¿no es cierto? O la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O una casación que realmente funcione como casación, es decir, que le quitas el efecto suspensivo. Por eso le llaman impugnaciones extraordinarias. Si uno se da cuenta, el amparo contra resolución judicial es una impugnación extraordinaria porque está impugnando, está cuestionando la validez constitucional de una resolución que tiene la autoridad de cosa juzgada. Entonces, para empezar, es una impugnación extraordinaria. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? Para mí, muchísimo. Porque eso significa que o el amparo contra resolución judicial se convierte en una auténtica impugnación extraordinaria que entonces en principio debería ser uninstancial, porque no tendría sentido, pero si es una impugnación extraordinaria, ¿para qué le vas a creer varias instancias? Si ustedes se dan cuenta, el amparo contra resolución judicial o el habeas corpus contra resolución judicial está atravesando por lo menos 3. 2 en el Poder Judicial, y si es en contra de la resolución de segunda instancia, te vas en un recurso de agravio ante el tribunal, son 3. Con lo cual es un escándalo, porque el habeas corpus y el amparo se demora un montón. Si ustedes revisan el caso del hacinamiento carcelario, este famoso precedente del tribunal del año 2020 en plena pandemia, ¿recuerdan? Si usted ve la fecha en la que ingresó al tribunal en el año 2014. O sea, en el tribunal estuvo 6 años. Eso es un escándalo. Entonces, aterrizo. Yo creo que debe ser un instancial para que guarde coherencia con lo que es una impugnación extraordinaria. Y en segundo lugar, una posibilidad
es que pueda hacer un recurso directo al Tribunal Constitucional, quizá parecido a lo que es en España. Por eso es que en España se le llama recurso de amparo. Ahora, para no llenarlo al tribunal, porque yo estoy mencionando en ese momento, ¿no? De cada 10 procesos de amparo, por lo menos 7 u 8 son contra resolución judicial, para no atiborrar de causas al tribunal, yo creo que, dado que es una impugnación extraordinaria, yo creo que entonces tendríamos que darle la facultad de certioraria al tribunal. Es decir, que el tribunal puede escoger por la importancia qué casos conoce y qué casos no. Porque si no, trasladarías la carga de un lado para llevarla a otro. Y así también harías que el trabajo de nosotros mismos, los abogados, también sea más serio, ¿no? Porque hay muchos abogados que simplemente terminan el juicio y dicen, no, sí, que un amparo, y lo ponen, y no es así tampoco, ¿no? También aquí hay una autocrítica para los que ejercemos la defensa. Entonces, es una idea, por eso yo mencionaba en mi exposición, este tipo de reformas tienen que mirarse de manera integral de cara también a la organización judicial. No puedes hacer solamente una reforma procesal, es una reforma íntegra. Y claro está, lo que estoy diciendo requeriría una reforma constitucional. Esto no es un tema de reforma legal, a mi entender. Bien, gracias, doctor. Adelante, doctor Franklin. Muchas gracias, doctor Luciano. Antes que todo, felicitarlo por la exposición. Y bueno, con relación a lo último, a ver, una repregunta en todo caso. ¿Está usted de acuerdo en que el tribunal pueda emitir una sentencia interlocutoria y negatoria, como lo hacía hace poquito? ¿O es que significaría ese tipo de sentencias eh, restringir un derecho de defensa, de informar al abogado, ¿no? Porque el tribunal decide, ¿no? Este caso sí, este caso no. Este caso sí, este caso no. Y bueno, en varios años estuvieron ellos emitiendo ese tipo de sentencias interlocutorias negatorias. Bastante buena respuesta. Gracias, doctor. Le voy a repetir algo que quizá en otros espacios lo he mencionado también. Para mí, el presidente Lilia Vázquez Romero, que ya fue derogado por la actual composición del tribunal, que fue el que estableció la especie de discrecionalidad en qué casos se conocía y en qué casos no, que yo entiendo que era una manera, y los entiendo, o sea, mi crítica no es tanto a la decisión, porque entiendo que las razones de los magistrados que aprobaron en su momento, que fue la anterior composición del tribunal, el presidente Lilia Vázquez Romero, era para manejar mejor la carga que recibe el Tribunal Constitucional. Pero mi respuesta tendría que ser, yo considero que con el modelo constitucional actual, Lilia Vázquez Romero era inconstitucional. Porque si uno revisa lo que dice la Constitución, las competencias del tribunal son amplias y no son discrecionales. O sea, simplemente dice que el tribunal conoce de las, algo así como acciones denegatorias, creo que es la redacción que tiene, de habeas corpus y amparo. Entonces, no te da la posibilidad de hacer, de que pueda él tener una facultad discrecional que implica tener, decir qué casos conoce y qué casos no. Eso es una modalidad del certiorario americano. Pero para poder hacer eso, en mi opinión, tú necesitarías una reforma más integral y que sea desde la Constitución. Porque de lo contrario, el resultado es el que le acabo de mencionar. Por eso que mi respuesta es, en mi opinión, con el modelo constitucional actual, no. Por eso es que creo que Lilia Vázquez Romero era inconstitucional. El tribunal actual lo ha derogado. No sé cómo manejará la carga ahora, porque es una carga realmente voluminosa, porque el código pues no ayuda, pues. Y ellos también han dejado pasar una serie de inconstitucionalidades que tiene el actual código en las sentencias donde en las dos sentencias que se tienen sobre el Código Procesal Constitucional actualmente vigente, ¿no? Por eso que yo hablo de que es necesario hacer una reforma integral, que no la hagan, pues, muy distinguidos, colegas, profesores, que sean 9 u 8 de una sola universidad, ¿no? O sea, tiene que ser, pues, ni tampoco una comisión de trabajo de un parlamento o de todos tres, invitan a sus amigos y lo que fuera. No, 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 esto realmente, si queremos hablar de una tutela de derechos en serio, esto tiene que ser un compromiso de verdad desde la academia, pero con la judicatura y con los abogados.
Porque finalmente, o sea, jueces y abogados somos los que estamos trabajando en el sistema y la academia nos debe ayudar a darle forma a estos modelos, como les digo, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta a cargo de la magistrada Carmela Velasco Guzmán. Con relación a lo precisado en la ponencia, ¿puede decirse entonces que el Código Procesal del 2021 no contiene ninguna novedad ni mejora el proceso constitucional? En todo caso, ¿cuál sería la reforma que usted propone? Adelante, doctor. Muchas gracias por la pregunta a la magistrada. Bueno, no sé si será su caso, pero de varios magistrados que he conversado a nivel nacional, y en mi propia experiencia, porque yo litigo en este ámbito, pues a mí me da la impresión que el Código Procesal del 2021 no tiene ninguna mejora al proceso constitucional. Sí tiene novedades como la famosa admisión a trámite de todas las demandas y por tanto todos tenemos audiencias y las audiencias nunca se pueden cumplir en el plazo porque es imposible. Yo no entiendo cómo el legislador siempre puede poner un plazo si eso depende de cómo viene la administración, ¿no? Es que por eso le digo, para mí es una reforma mucho más profunda. Yo le puedo dar alguna pista de lo que yo propongo. Lo que yo propongo es que en realidad, como mencioné hace un momento, si uno revisa las medidas preventivas en espacios penales o en espacios laborales o en espacios civiles, se van a dar cuenta que está más alineado a cómo se vienen trabajando las tutelas diferenciadas en el derecho procesal hoy. Por ejemplo, la prisión preventiva. ¿Acaso, les vuelvo a repetir, acaso no se mira lo que en sede civil llamarían una apariencia del derecho, la apariencia de que cometió el delito, pero apariencia, es un juicio de probabilidad? ¿Acaso no miran el peligrosismo procesal o el riesgo de fuga, que es la urgencia? ¿Acaso no analizan la proporcionalidad? Y en sede civil, ¿acaso no se mira la apariencia del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad? Es que esas son tutelas diferenciadas, pues, son tutelas de urgencia. ¿No será que el molde nuevo del amparo podría trabajar sobre la base de este tipo de instrumentos? ¿No será lo mejor que debiésemos pensar por allí? Porque no sé hasta qué punto realmente debería ser un proceso autónomo, le soy bien sincero. Porque si al final, por ejemplo, en el Perú somos pero geniales, hemos creado esta figura del amparo contra amparo. Bueno, de hecho la tenemos que usar en los usuarios del sistema, pero no nos critiquen, ¿ah? Si está ahí lo tengo que usar. Pero el amparo contra amparo, ¿de verdad? Si por concepto el amparo contra resolución judicial es una impugnación extraordinaria, como mencioné hace un momento, ¿cómo va a ser que tú crees una impugnación extraordinaria de la impugnación extraordinaria? O sea, eso no tiene ningún sentido. Por eso es que lo que creo, mi querida doctora, que lo que yo propongo, por eso digo, es mirar el desarrollo de las tutelas diferenciadas y de urgencia en el derecho procesal, porque muy probablemente el amparo debiese pasar a una especie de amparo difuminado. Lo llamo así porque probablemente cuando yo presento una medida cautelar innovativa en un proceso contencioso administrativo, yo estoy usando un amparo. No sé si me dejo entender. Porque yo estoy Bien. tutelando un derecho por una situación de urgencia que luego va a correr en el ordinario. ¿Por qué necesariamente tengo que empezar en un proceso autónomo? Estoy planteando cosas para discutir, porque lo que creo es que los procesos autónomos no están funcionando. Y probablemente el tribunal debería ser pues una altísima corte a la que solo se llega por certiorari. Y las impugnaciones judiciales extraordinarias, que es como se está haciendo el amparo de la habeas corpus, pues como me hicieron una pregunta anteriormente, si son impugnaciones extraordinarias en estricto, entonces definitivamente primero que deben ser uninstanciales y entonces deben ser revisadas extraordinariamente y discrecionalmente por el tribunal, y eso requeriría una reforma constitucional. Por eso decía, pensarlo en serio, con un amplio debate, no en el Departamento de Derecho de la Universidad Católica de 7 profesores. No es así, pues. Perdónenme, yo lo digo así con todas sus letras, ¿ah? No es así. Ni tampoco es una comisión de trabajo donde invitaron a 5 amigos. Tampoco es así. Hay que pensarlo bien en serio, en una conversación seria y franca, en la academia, la judicatura y los abogados.
Bien, muchas gracias, doctor Luciano. Quedamos muy agradecidos por habernos acompañado esta tarde. Invito a todos los asistentes a que den un voto de aplausos virtuales a nuestro expositor para despedirlo. Gracias, doctor. De Gracias. igual manera, a todos los Gracias, doctor magistrados, Luciano. personal. Un honor. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bien, con ello hemos dado por concluida esta octava sesión. A todos los señores magistrados, personal jurisdiccional y cesigras de la Corte Superior de Justicia de Cusco, les agradecemos por habernos acompañado durante estas 8 jornadas. De igual manera, los invitamos a acompañarnos el día 7 de agosto. Tendremos la participación del doctor Carlos Hackanson Nieto y del doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña. El día 8 de agosto tenemos la clausura del curso de Derecho Constitucional con la participación del doctor Pedro Grandés Castro y el doctor Mauro Barberis. Eso ha sido todo por hoy. Gracias y buenas noches.